Buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que estén pasando un inicio de semana excelente. Gracias a Dios estamos acá de nuevo y pues quisiera orar antes de iniciar y pues ahí en donde está quiero que cierre sus ojos y oremos. Amantísimo Señor que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria, Señor, porque siempre, Señor, has sido fiel con nosotros, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu infinita misericordia, Señor Jesús, que cada día, Señor, se renueva, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, encomendamos esto, Señor, que es para la honra y gloria de tu nombre, papito lindo. Amén, Señor, y amén. Amén. Vamos a continuar cantando esta canción que se titula Si tú no estás. Me falta el aire, falta la luna que brilla en la oscuridad. Regresarás, que no me faltes. Es la oración que aquí llevo. Ya quiero que regreses aquí a mi lado, que nos vayamos a ese lugar lejano, a ese cielo nuevo que hemos soñado, que no me separe de ti. El tiempo y la distancia ya han terminado, que aquello que planeaste se ha realizado, que no nos preocupemos más del pasado y que estemos juntos al fin. Solo mirar a tu rostro y una sonrisa que me asegure de ti. Si tú no estás, pierdo la calma. Siento que olvido el sabor de la felicidad. Ya quiero que regreses aquí a mi lado, que nos vayamos a ese lugar lejano, a ese cielo nuevo que hemos soñado, que no me separe de ti. El tiempo y la distancia ya han terminado, que aquello que planeaste se ha realizado, que no nos preocupemos más del pasado y que estemos juntos al fin.
presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia yo quiero habitar. En tu presencia es el lugar donde quiero estar. En tu presencia se va toda tristeza. En tu presencia fuera todo dolor. En tu presencia está mi libertad, oh Señor. Y yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en Jesús. Y yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia yo quiero habitar. En tu presencia es el lugar donde quiero estar. En tu presencia se va toda tristeza. En tu presencia fuera todo dolor. En tu presencia está mi libertad, oh Señor. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en Jesús. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en Jesús. Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre en Jesús. Soy libre, yo soy libre, yo soy libre en Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Tengo paz, tengo amor, libertad. Aleluya, 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 aleluya. Tengo paz, tengo amor, libertad. Aleluya. Amén. Queremos seguir exaltando el nombre del Señor y pues queremos hacerlo con la siguiente alabanza que se titula Amoroso, que habla de ese Dios amoroso que nosotros tenemos y pues queremos seguir exaltándole a través de la música. Amoroso eres tú, duda no hay, que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres tú, maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte y nadie se compara a ti. Y yo pienso en ti cada día, Cristo. Oh, oh. Tú puedes buscar, te aseguro que amor así. Oh, oh, yo cantaré amoroso, eres tú, duda no hay, que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso, maravilloso.
Cristo. No hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. Oh, no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. Oh, no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. Oh, no hay quien se compare a ti. Tú eres sin igual. Amoroso eres tú, duda no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres tú, maravilloso eres Cristo, Cristo. Amén. Ya para darle el tiempo a la palabra del Señor, queremos cantar una última alabanza. Y siempre hablando de ese Dios grande que tenemos y que siempre nos ha cuidado y nos ha bendecido y nunca nos ha dejado. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. El gozo de mi vida. El gozo de mi vida eres tú. Señor, hoy queremos adorarte. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Y Dios, el más grande y digno de alabar. Y yo vengo a tu presencia a adorar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Gracias, Señor Jesús, por la obra que has hecho en nuestras vidas.
levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Gracias, Señor. Esta hora te hemos cantado, Gracias, Señor. te hemos alabado, Padre. Te damos las gracias una vez más porque tú nos diste la oportunidad de poder estar acá, Señor. Tú nos diste la oportunidad, Señor, de poder alabarte por medio de la música. Te pido que tú bendigas a cada una de las personas que están viendo esto. Tú sabes la situación que están pasando. Quizá alguien de los hermanos que esté viendo esta transmisión, Señor, esté pasando por momentos difíciles, pero Señor, tú háblales a través de tu palabra. Gracias, Señor, una vez más, y que, Señor, cada uno de los que vea esta transmisión pueda ser lleno, Señor, a través de tu palabra, y que también haya sido bendecido y bendecida a través de la alabanza. Gracias una vez más, Padre. En el nombre de Jesús te hemos adorado. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un privilegio poder estar con ustedes en este tiempo que el Señor ha preparado para seguir escudriñando su palabra. Y si recordamos, hemos estado hablando en estos estudios bíblicos en estas semanas acerca de la carta, del libro a los colosenses. Es una oportunidad que nosotros tenemos para entender el mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra del Señor, y recordemos nuestro tema central, que es la imagen del Dios invisible. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración para que el Señor siga ampliando nuestro entendimiento y que podamos entender el mensaje que Él tiene para nosotros. Le invito a que pueda hacer esta oración con nosotros. Padre, en esta hora te agradecemos por tu presencia y porque tú has tenido un plan perfecto para cada uno de nosotros, por esta bendición de poder llegar a la casa de nuestros hermanos, poder compartir algo de lo que tú nos has dado y que nos permite, Señor, vivirlo y poder expresarlo para bendición de tu iglesia. Te pedimos que sigas dando ese entendimiento y esa sabiduría para poder dar lo que por gracia hemos recibido. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, de nuestros oyentes, y que puedan, Señor, seguir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si bien recordamos en los estudios anteriores, hemos estado analizando el desarrollo. Empezamos entendiendo por qué Pablo escribe de esta manera, cuál es la situación de la iglesia a la que le está escribiendo. Más adelante pues nos da herramientas y argumentos de cuál debe ser nuestra manera de vivir, el por qué nosotros hemos sido partícipes y podemos disfrutar de esta gracia. En el versículo que vamos a tener específicamente el día de hoy, el desarrollo es en el versículo 14. Y que dice de la siguiente manera, leyendo siempre en el primer capítulo, versículo 14 de Colosenses, dice así: su Hijo amado, estamos hablando de Cristo Jesús, parte del versículo anterior, dice: en quien tenemos redención y perdón de los pecados. Este es el beneficio que nosotros estamos alcanzando, y es que somos nosotros salvos por medio del Hijo, salvos por el Padre, y el Padre utiliza al Hijo para esta salvación. Nuestra liberación es un traslado que nosotros tenemos del reino en Cristo, que según Pablo lo está mencionando, que son hechos que ya han sido cumplidos, que ya se están llevando a cabo. Pero ¿qué es cuál fue este hecho, cuál fue este proceso
que nosotros podemos entender si ya está todo pagado, ¿verdad? ¿Cuál es ese beneficio que nosotros tenemos? Dios en su magnificencia y en su providencia, a manera de liberarnos o de sacarnos de un cautiverio, Él puede mandar ángeles a que nosotros seamos rescatados. Si fuera de que fuéramos rescatados de un cautiverio físico y terrenal, ¿por qué no mandar a un Moisés? ¿Por qué no mandar a un Aarón? Que nosotros hemos visto históricamente cuál fue la función que ellos hicieron. Si fuera de guiarnos hacia un área, hacia un aspecto geográfico, bien podría Él haber enviado, como en aquel entonces lo hemos visto en la historia, una columna de humo y una columna de fuego para guiarnos. Pero como hemos entendido la palabra del Señor, hemos visto que esto que nosotros necesitamos va más allá de todas estas cuestiones terrenales, sino es una redención espiritual la que nosotros necesitamos tener, una redención espiritual, una redención moral que solo Dios la puede cumplir, solo Dios la puede hacer en nosotros. Pero en esta necesidad de poder seguir con el cumplimiento de la palabra de Dios, Dios tuvo que hacerse a sí mismo hombre a fin de podernos trasladar a nosotros a ese beneficio del reino. En el versículo 14 es específicamente, podríamos decir, la conclusión del versículo 12 y 13. El versículo 12 nos habla de que Él nos ha preparado a nosotros para que podamos ser nosotros partícipes con el beneficio de todos los santos. En el versículo 13 nos habla de que Él nos ha separado específicamente de las tinieblas a la luz, pero también menciona al final de este versículo que ha sido por medio de su Hijo. Y esto es el enfoque que le da el apóstol en este tiempo, que el Padre ya cumplió ese proceso y que ahora es el privilegio que nosotros tenemos de poderlo disfrutar. Y aquí entendemos que hay un dominio total, pero ¿cuál fue el proceso para poder tener este dominio total, de poder dar una oportunidad de vida eterna y de pasar de tinieblas a luz? ¿Cuál es esta capacidad que nosotros tenemos ahora de poder presentarnos delante de la presencia del Señor y de poder recibir ese perdón? El Padre nos ha rescatado sin duda, y esto fue únicamente por medio del sacrificio de su Hijo amado. Es decir, para que esto se pudiera cumplir, hay ciertos aspectos que debieron de haber sucedido. El primero es de que Dios tuvo que tomar la condición de hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos bastante claro estos aspectos de la historia. El otro de los aspectos era de que Él tenía que cumplir con la muerte en la cruz. ¿Y por qué fue necesario que hubiera una muerte? ¿Por qué fue necesario que hubiera un sacrificio? Se hizo hombre con el único fin de poder ofrecerse en sí mismo en sacrificio. Pero ¿por qué era tan necesario este sacrificio para poder otorgar el perdón? Si hacemos un breve recorrido en la historia, podemos entender mucho mejor el por qué era necesario un sacrificio. Recordemos que todo el Antiguo Testamento quedó plasmado, hay leyes, y cuál era la manera de perdonar pecados. La única manera de perdonar pecados era de que el sumo sacerdote se acercara y presentara ese sacrificio. Se presentaba de manera consecutiva, pero habían dos aspectos importantes. Primero, debía presentar el sacrificio por sus propios pecados para poder presentar el sacrificio del pueblo, para poder recibir ese perdón de parte de Dios. Con Cristo Jesús todo esto cambia. Con Cristo Jesús es un nuevo proceso que Él nos está dando. Pero para entender un poco mejor la importancia de este sacrificio, le voy a invitar a que nos acompañe en Mateo 9, y habla específicamente de Jesús, sobre Jesús cuando sanó a un paralítico. No vamos a enmarcar toda la historia, únicamente vamos a ver algunos versículos, específicamente el versículo 2, y dice de la siguiente manera: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre la cama, y al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí un aspecto importante. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema, y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El aspecto aquí relevante es de que por qué ellos pensaban que era una blasfemia. No vamos a entrar en todo el contexto de la historia, únicamente esta parte. ¿Por qué? Porque únicamente el perdón de pecados pertenecía al poder de Dios. Entonces, ¿cómo está diciendo en el pensamiento de ellos: tus pecados te son perdonados? Desde ya Dios estaba mostrando el poder que Él tenía y tiene para poder perdonar los pecados a través del sacrificio de su Hijo.
Y lo entendemos también para poder continuar que este sacrificio era necesario para poder presentarnos a nosotros. Él se presentó como una ofrenda sin mancha, como un cordero sin pecado por el sacrificio de nosotros. En Hebreos 4 lo encontramos también y es presentado Jesús como el gran sumo sacerdote, es decir, que supera todos los órdenes que ya estaban establecidos en la ley, que supera todo lo que ya estaba establecido. Y dice el versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, mantengamos nuestra fe en Él, porque tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que debemos acercarnos confiadamente. Era necesario este sacrificio que se hizo única vez, y por medio de este sacrificio Él rompió el velo que existía para poder presentar esta ofrenda, para poder presentar esta redención de pecados. Y este era el paso necesario para que nosotros pudiéramos formar parte del reino de Dios. Y aquí encontramos las dos frases muy importantes: redención y perdón, que vamos a continuar con el desarrollo del tema con nuestro hermano en Cristo, hermano Vicente. Hermanos, quiero leer el Salmo 24:1, que dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Podemos entender que todas las cosas que Dios crió le pertenecen, pero también entendemos que por cuanto el hombre dejó la gloria de Dios, vivió sin el temor de Dios, entonces para que nosotros pudiésemos ser librados o rescatados, tuvimos que ser redimidos. Nuestra salida del dominio de las tinieblas solo ha sido posible gracias a nuestra redención, es decir, el pago de nuestro rescate efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Bajo la ley del Antiguo Testamento, en determinadas circunstancias, un reo de muerte podía ser liberado de la pena capital mediante el pago de un rescate, según Éxodo 21:30. En el mundo antiguo, la emancipación o libertad de un esclavo exigía el pago de un rescate. Algo de estas ideas está presente en nuestro versículo de Colosenses 1:14. La raza humana entera ha sido absorbida por el usurpador y necesita ser rescatada. Nuestro captor es un tirano cruel que nos somete a severas crueldades o esclavitudes de las cuales necesitamos ser liberados. Pero puesto que nuestra triste condición no es solo consecuencia de la opresión voluntaria, sino que también muchas veces las personas se han acomodado en ese nivel y somos reos de muerte cuya sentencia solo puede ser conmutada por el pago de un rescate adecuado. Entre estas cosas, el que más destaca en las Escrituras es la redención de esclavos. El ser humano está bajo la esclavitud del pecado, según San Juan 8:34. De los placeres mundanos, Tito 3:3. De la voluntad del maligno,
de la maldición acusatoria de la ley, según Gálatas 3:13, y del temor a la muerte, Hebreos 2:15. Fuera de una intervención divina no hay esperanza posible. Si Dios no interviene para redimirnos, ¿quién lo hará, hermanos? ¿Quién lo hará? Solo dependemos de Dios para nuestra redención. Continúa con nosotros nuestro hermano pastor Eliseo Boror. Relevante es poder explicar en esta mañana, en este día importante, la palabra redención. Esta palabra redención viene de una palabra griega que es apolutrosin. Apolutrosin significa liberar o emancipar. Y cuando pensamos en esta palabra liberar, entendemos claramente que era una palabra muy común en la época apostólica, en la época de Pablo. La venta de esclavos era muy normal dentro de todos ellos. En el mercado llegaban las personas esclavas amarradas a una cadena, y junto a ellos pues había un jefe que los llevaba. Y qué interesante es de que habían de todo tipo de personas y iban desnudos, malolientes, y luego se vendían ahí en la plaza pública. Había por lo menos el 70% de esclavos. Para poder liberar a un esclavo se tenía que pagar un rescate, un dinero que se pagaba, y entonces quedaba libre el esclavo. Sin embargo, tenía un nuevo amo. El apóstol Pablo usa este término en Colosenses y en varias de sus cartas, y lo usa para hacer una relación entre la esclavitud que había en aquel entonces humanamente, como también la esclavitud que había en el ser humano, que era espiritual. Y usa la palabra redención. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios lo ha hecho en la persona de su Hijo, nos ha redimido, nos ha rescatado. Y la carta de Efesios en su capítulo 1, el verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Eso quiere decir que el precio otorgado en la cruz, el pago que Dios el Padre hizo a través de su Hijo, fue un precio muy elevado, muy grande para que pudiésemos ser libres nosotros y efectuarse nuestra salvación. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Qué importante poder pensar en el tema en esta oportunidad. Encontramos que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo dice Mateo 20:28 y Marcos 10:45. Y primera de Pedro 1:18 y 19 dice que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo. Qué importante poder notar de que el valor que Dios le otorga a la sangre de Cristo no es un valor humano, no es oro ni plata, sino la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin tacha, sin mancha. Así que Dios mismo se tuvo que ofrecer en este sentido para poder hacer el pago
de rescate que humanamente no podíamos hacerlo. Pero no solo somos redimidos por la sangre de Cristo, también somos redimidos en Él, o sea, a través de Él. Sin Cristo no se hubiese efectuado nuestra salvación, ni mucho menos nuestra redención. Entonces encontramos que en Él tenemos nuestra redención, porque Cristo mismo es el precio pagado por nuestra redención. Así lo dice 1 Timoteo 2:6, y por medio de nuestra unión con Él, por esta redención llega a ser eficaz. Y Cristo es nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Qué importante cuando pensamos en esta palabra redención. Sin embargo, aunque éramos los pobres esclavos de un amo tirano, ahora hemos sido comprados con precio. Dice 1 Corintios 7:23, por un nuevo amo, este no tiene la intención, o sea, el Señor, de someternos otra vez a un pesado yugo de servidumbre, sino de concedernos auténtica libertad en Cristo. Y qué importante cuando pensamos en ello. Quiero leer un pasaje de la carta a Gálatas, capítulo 5, dice de esta manera en su verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto indica que en Cristo estamos libres, no para hacer lo que querramos, sino para vivir conformes a la voluntad del Señor, porque la obra que Él hizo ha sido grande. Y Mateo 11:29 menciona que su yugo es fácil y representa un verdadero descanso para el alma. Qué importante saber que usted puede descansar en Cristo Jesús en medio de todas las penas que podemos tener en esta vida. En Cristo tenemos descanso. Algo más, nos vio en condiciones pésimas de servidumbre, sin embargo nos amó tanto que derramó su sangre para adquirirnos. Así que podemos decir un gloria a Dios al saber de que hemos sido redimidos o comprados por un precio muy elevado, y usted y yo valemos la sangre de Cristo. Continuamos en esta oportunidad. De verdad es un privilegio maravilloso el poder estudiar el libro de Colosenses o la carta de Colosenses, y que nos enseña, hermanos amados, en que nosotros debemos valorar esta salvación tan grande que nosotros tenemos, porque si el pago del rescate consigue nuestra liberación, es un privilegio maravilloso para cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús, porque estamos libres ya de la esclavitud del pecado. Nuestros pastores comentaban de que en el Antiguo Testamento ya se venía viendo los esclavos y que tenían que pagarse precio, un rescate por cada uno. Y luego nosotros pensamos en hoy en día que la humanidad está esclavizada. Usted que ha recibido a Cristo ya en su corazón, ya se ha de sentir libre porque sabe y conoce de que esta liberación tuvo un precio elevadísimo. Hoy cuando pensamos en un secuestro, y anteriormente, los años pasados, escuchábamos de muchos secuestros, hoy en día aún escuchamos de secuestros, y que se ha pagado un rescate. Hoy en día está la modalidad del secuestro express que le llaman, cuestión rapidito, y hay que conseguir dinero para pagar esa liberación. Pero nosotros hemos conseguido la sangre o el precio de nuestra salvación, de nuestra liberación, ha sido la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ello, el rescate que Él pagó, nosotros hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Y hoy podemos decir que somos hijos de Dios porque hemos sido perdonados. Y
la palabra perdón, de acuerdo a la Real Academia Española, dice la palabra perdón, perdonar, proviene del prefijo latino per y del verbo latino donare, que significa respectivamente pasar, cruzar, adelantar, pasar por encima de cualquier cosa. Donar, donación, es un regalo, un obsequio. Perdonar es dejar de pasar, como cuando una persona deje de exigir que se le pague una deuda. Cuando se deja de guardar resentimiento y no se siente pagar una compensación por el daño que nos haya sido hecho. Actuar como que si la persona no hubiera cometido ninguna ofensa. Por eso cuando vemos aquí, o la semana pasada hablábamos de la capacitación o la palabra aptos, que es ser preparados, que es ser útiles, y decíamos que capacitados para entrar en el reino de Jesucristo, porque Él pagó el precio de nuestra redención. Hermanos, qué interesante de verdad pensar en ello, porque Cristo mismo nos preparó para que nosotros fuésemos hijos del Dios Altísimo. De hecho, la relación entre la redención y el perdón es muy estrecha. Lo que Dios perdona son nuestros pecados, pero estos son concebidos en la Escritura como una deuda. Nosotros teníamos una deuda desde el momento que nacimos. Por eso Mateo 6:12 dice, y perdonándoos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces nosotros teníamos una deuda, pero esa deuda ha sido pagada a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Este es el precio alto que ha pagado nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos de nuestros pecados, ser perdonados, ser aptos y habiendo sido capacitados pues para entrar en el reino de los cielos. Para que una deuda sea condonada, al acreedor tiene que considerarse como pagada. Así pues, tanto en el caso de la redención como en la de remisión de pecado, tiene que haber un pago adecuado. Y no había ningún precio adecuado. Considero que en el mundo se pudo haber buscado y Dios pudo haber visto cómo salvar al hombre y no hubo ninguna manera cómo salvar al hombre. La única forma ha sido dar a su Hijo Jesucristo en sacrificio vivo, santo y agradable para Él, para rescatarnos de nuestros pecados. Eso ha sido el precio de nuestra redención. De tal manera, mis hermanos, en que nosotros tenemos que valorar ese precio. Hemos sido redimidos y el precio ha sido muy adecuado. Y en ambos casos, el precio pagado en la muerte de Cristo, este es el medio por el cual el hombre llega a Dios, y no hay otra manera de poder llegarse a Dios solamente por esa muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Algunos autores han sugerido que la frase el perdón de los pecados fuese añadido por Pablo para contrarrestar ciertas enseñanzas de los falsos maestros. Desde luego, sabemos que en el siglo II se extendió la idea de que la salvación en Jesucristo tenían dos fases distintas. Primero, el hombre debía conocer la remisión de sus pecados por medio del bautismo en el nombre de Jesús, el Jesús humano. Y luego debía conocer la perfección y la plenitud por medio de la redención llevada a cabo por el Cristo divino. Cabe la posibilidad de que estas ideas circularan ya en tiempos apostólicos. Pablo, en ese caso, quiere enfatizar que tanto la persona como la obra de Jesucristo es una indivisible, y la redención y la remisión de pecado, aunque se pueden separar a efectos de estudios y análisis, con consecuencias indivisibles,
de una sola obra expiatoria efectuada por una sola persona, el Dios hecho hombre y el Hijo amado de nuestro Señor Jesucristo. Eso ha sido el precio que se ha pagado por el rescate de nosotros y ser salvos. Y ahora no somos esclavos del enemigo, sino que somos servidores para el servicio de Cristo Jesús. Y hermanos, este es un gran privilegio enorme la que cada uno de nosotros disfrutamos y gozamos, de tal manera que debemos estar muy agradecidos, contentos por ese precio de rescate de nuestro pecado. Y hoy podemos servirle a nuestro Señor con todo gozo, alegría, y debemos de hacerlo siempre sirviéndolo para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendiga. Qué interesante es recordar que tenemos un Dios que desde el principio de la humanidad siempre ha tomado la iniciativa para estar en comunión con nosotros, ¿verdad? Siendo que nosotros los seres humanos tendemos a desobedecer a Dios, a reconocerlo a Él. Y ver esto es ver a Dios siempre tomando la iniciativa. La semana pasada hablábamos de que hemos sido sacados de la luz, de las tinieblas, perdón, para la luz, ¿verdad? Y ahí la palabra hablaba de que hemos sido capacitados a través de lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Y hoy estamos hablando de la redención y del perdón, ¿verdad? Y es algo bien interesante saber de que el Señor nos ha perdonado, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo. En todo esto, lo cierto que hay acá es que la cruz de Cristo significa nuestra redención y también nuestra justificación. Es decir, Jesús murió para expiar nuestros pecados a fin de que el juez justo pudiera declarar inocentes y limpios a personas culpables e inmundas. Esa sería nuestra radiografía, ¿verdad? Eso sería lo que estaría pasando con nosotros sin Cristo. Somos unas personas inmundas y obviamente no tenemos ningún acceso al Señor, pero bendito sea Dios por la cruz de Cristo, porque a través de ella hemos obtenido esto, ¿verdad? Diría entonces la palabra de Dios que ningún inmundo tiene entrada en el reino de Dios. Cristo, por medio de su sacrificio, ha logrado que todo aquel que cree en Él esté limpio ante los ojos de Dios, hecho perfecto para siempre. Es decir, a través de Jesucristo, usted y yo tenemos una posición espiritual y a través de Cristo Dios nos declara, tanto a usted como a mí, los que hemos ya depositado nuestra fe en Jesucristo, nos ha declarado Él perfectos. Posicionalmente, ¿verdad? Ahora, claro, en nuestro diario vivir, pues debemos luchar cada día para que lo que Dios ha hecho a nuestro favor, pues se evidencie de alguna manera, como lo veíamos la semana pasada, que ese era el gran reto también que nos quedaba, ¿verdad? Que cada día que Dios nos dé, nosotros podamos evidenciar en nuestro diario vivir esa operación que Dios ha hecho en cada creyente en la vida espiritual. En este caso, hemos sido perdonados, ¿verdad? De todos nuestros pecados, gracias a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Así pues, la frase, el perdón de pecados, nos traslada a la libertad y nos traslada al reino del Señor, ¿verdad? A través del perdón de los pecados. No hay liberación sin la redención de la cruz, no hay traslado sin la expiación de la cruz. Gracias sean dadas al Señor, de verdad, gracias a Dios, porque la culpa que pesaba, que era demasiado pesada, sobre nuestra conciencia, Jesucristo la ha llevado, ¿verdad? Él la llevó y la dejó en la cruz del Calvario. Por tal razón, usted y yo ahora debemos darle gracias a Dios por el perdón que Él nos ha otorgado a través de ello, ¿verdad? La expresión perdón de los pecados no es muy frecuente en los escritos del apóstol Pablo. Solo aparece acá en Efesios 1:7, pero la idea del perdón está constantemente presente, aunque expresada a menudo en términos de la justificación
o reconciliación. Es decir, en cada una de estas frases, justificación o reconciliación, siempre va implícita la expresión perdón de los pecados. Sin salir de Colosenses, volveremos a encontrar referencias a nuestro perdón en Colosenses 2:13 al 14 y Colosenses 3:13. Ahí también se hace referencia al perdón que Dios nos ha brindado a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por así decirlo, la remisión de pecados o el perdón de pecados y la justificación, por así decirlo, pertenecen a una sola moneda, es decir, son la cara y cruz de una sola moneda, ¿verdad? Mediante el perdón. Es como si Dios nos quitara nuestros trapos de inmundicia y mediante la justificación nos revistiese de la perfecta justicia de Dios. Y eso es interesante. Y por esa razón es que usted, como hijo de Dios, debe alabar y glorificar al Señor por el perdón que Él ha brindado a través de Jesucristo, a través de los méritos de Él. Así que yo espero que usted en casa alabe y glorifique al Señor, le dé palmas realmente al Señor por esa obra incalculable, impagable que solo Dios ha hecho a favor de la humanidad. Que Dios le bendiga. Hemos estado aprendiendo dos palabras que son bien importantes y que están estrechamente ligadas, están interconectadas, y por un lado está la redención y por otro lado está el perdón. Si el pago del rescate, que es la redención, consigue nuestra liberación, el perdón de nuestros pecados es lo que nos capacita, lo que nos habilita, lo que nos da acceso para la entrada en el reino. Y son conceptos que debemos de ser conscientes, y hemos estado hablando sobre algunas cosas como que no solo fue la sangre de Cristo, sino Cristo mismo, el que se puso en nuestro lugar, el que voluntariamente tomó nuestro lugar y nos da esa liberación. El versículo 14, que es el que estamos estudiando ahora, es complemento de lo que hablábamos la semana anterior, que aquel que nos sacó, nos liberó del reino de las tinieblas, y para poder liberarnos nos traslada a otro lugar, pero para poder hacer ese traslado de las tinieblas y pasarnos a su luz admirable, como va a decir la Escritura, el proceso comienza con la redención, el pago del rescate, el pago de aquellas cosas que del precio que se necesitaba pagar para que pudiéramos ser sacados de ese mundo. Pero el perdón, o sea, no solo sacarnos de allí, sino el perdón nos habilita para poder tener acceso a las cuestiones del reino. Por eso, a manera de conclusión, el apóstol Pablo, al final de la intercesión que hace desde el versículo 9 hasta acá en el versículo 14, al final de esta intercesión a favor de los colosenses, en ella ha repasado o nos ha guiado por las necesidades espirituales más relevantes del creyente desde el día de su conversión. Eso lo vemos en el versículo 9. Allí comienza lo más relevante desde nuestra conversión hasta el día de nuestra herencia, el versículo 12. Él ha tocado las distintas facetas principales de la vida de fe. Por ejemplo, la necesidad de una plena comprensión de todo lo que Dios ha tenido a bien revelarnos acerca de su voluntad. Si no entendemos el plan, el propósito de Dios para nuestra salvación o de nuestra salvación, entonces no vamos a entender nuestra relación con Él. Por eso, en este proceso de intercesión del versículo 9 hasta el versículo 14, el apóstol Pablo nos está enseñando y nos exhorta, ahí en el verso 9, a que podamos crecer en el conocimiento, que es crecer en el entender la voluntad de Dios en este proceso de salvación. También el apóstol Pablo nos ha exhortado a la necesidad de una conducta consecuente con el evangelio, es decir, que no solo sea una decisión, que no sea algo que se hace con del diente al labio, como dice el dicho, sino que hayan acciones que revelen ese compromiso de la decisión que ya se ha tomado. También nos exhorta a crecer en la comunión y el conocimiento de Dios, a crecer en esa relación de Dios. Y eso
a mí me hace recordar la acción de Moisés en el Antiguo Testamento, cuando Moisés ya había visto al Señor obrar milagros de distinta índole y en un momento le dice, quiero más, quiero conocer más, quiero verte. Y el Señor en su perfecta voluntad le permite por lo menos ver su espalda y Moisés tiene una experiencia extraordinaria, pero Moisés anhela crecer en ese conocimiento de Dios. Y la idea es que nosotros también lo estudiamos ya, que podamos anhelar, crecer en conocer más y mejor a Dios. Si el apóstol Pablo también nos ha exhortado acerca de la necesidad de ser fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Y esa relación y esa importancia y relevancia que el Espíritu Santo debe tener en nuestras vidas. Nos ha animado a perseverar a pesar de lo escabroso que sea el camino, a pesar de las dificultades de la vida, nos ha enseñado a perseverar y nos ha enseñado la necesidad de tener un espíritu agradecido a Dios por todo lo que ha hecho a nuestro favor, como lo dice el verso 12 que también yo lo estudiamos. Entonces, la esencia de lo que ya Dios ha hecho no es nada menos que un cambio radical en nuestra posición ante Él, de las tinieblas a su luz, de la condenación a la salvación, de un mundo o un reino de tinieblas a el reino eterno de Dios. Y en nuestra expectativa también del futuro, en las tinieblas condenación, en el reino vida eterna, vida y vida en abundancia, va a decir también la Escritura. A causa de esta redención de la cruz, nos ha trasladado del poder de Satanás al poder de Cristo, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la condenación al perdón. A través de la muerte expiatoria de Jesucristo, Dios nos ha redimido y nos ha perdonado, como lo hemos estudiado hoy. Redimido, ha pagado el precio, perdonado, nos ha quitado todo aquello que nos estorbaba para gozar del reino de Dios. Como consecuencia, nos ha liberado de las garras del maligno, de ese mundo de tinieblas, y nos ha llevado a la jurisdicción o a aquella área, aquel terreno del reino eterno de Dios, donde hoy estamos los que hemos creído en Cristo, y eso debemos entenderlo claramente. De esa cuenta, el apóstol prepara el camino para lo que será el primer gran tema que vamos a empezar a estudiar la próxima semana, y es acerca de la persona de Jesucristo y su obra salvadora, que lo vamos a encontrar en los versículos 15 al 23, siempre del capítulo 1. Entonces, en los versículos 13 y 14, en esta conclusión de la intercesión del apóstol Pablo, también constituye un breve resumen del tema de la reconciliación en Cristo que Pablo está a punto de exponernos y que estamos a punto de conocer en unas semanas cuando lleguemos al capítulo 1, versos 20 al 23. Entonces, para entender el propósito de Dios en nuestras vidas, debemos entender la obra de Él, debemos entender nuestra relación con Él, debemos entender la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, debemos de entender que debemos de crecer en el conocimiento de Dios y debemos ser agradecidos en ese proceso de crecimiento, y también debemos estar comprometidos y vivir una vida consecuente con lo que hemos creído y de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. En esta oportunidad yo le invito a que usted primero reconozca que sin ese rescate usted no puede accesar a las promesas del Señor, que es la sangre de Cristo, el precio que se pagó. Cristo mismo estuvo dispuesto a morir para pagar el precio, y a efectos de pagar el precio, sus pecados, los suyos y los míos, fueron perdonados y nos da acceso completo al reino. ¿Qué le parece si en esta noche le damos gracias a Dios por ese hermoso regalo que nos ha dado de la salvación? Y si usted no conoce a Cristo o todavía no ha entregado su vida a Él, todavía está pensando, déjeme decirle, hay un déspota, hay un gobernador, hay un príncipe en este mundo que lo tiene cautivo y lo cual ahora le exhortamos que
sus ojos sean abiertos y que entienda que necesita salir del reino de las tinieblas a un reino eterno, de la condenación a la salvación. Y que usted pueda entender que necesita tener una relación personal con Dios y que entregue su vida por completo al Señor en esta noche, en este momento, en este día, en esta oportunidad, en este tiempo que usted esté viendo. Si está viendo hoy jueves, está viendo esta transmisión, pues en este momento, pero si está viéndolo en otro momento, le invito a que de todos modos tome una decisión por Cristo y que se acerque a Él como su Señor y Salvador, que eso le da acceso a cosas maravillosas que Dios ha preparado de antemano para que usted y yo caminemos en ella. Así que le invito a que me acompañe a orar y podamos cerrar este tiempo de estudio de la palabra del Señor, donde hemos aprendido estas dos palabras, redención, perdón, y donde hemos aprendido el propósito de Dios para nuestra salvación, y vamos a seguir aprendiendo la próxima semana sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a seguirlo conociendo de una mejor manera. Acompáñeme entonces y oremos en esta noche. Soberano Dios y eterno Padre, muchas gracias por el favor de la vida, pero más gracias aún por el regalo de tu bendita palabra, Señor, que nos anima, nos exhorta, nos fortalece, nos abre los ojos, nos hace entender, Señor, que no hay nada en este mundo, en este universo suficiente para pagar la salvación que tú nos has regalado, de tal modo que tú mismo, Hijo, tú mismo te hiciste como uno de nosotros para poder rescatarnos del reino de las tinieblas, perdonarnos y darnos acceso al reino eterno que tú gobiernas. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, te damos gracias primero, te damos gracias por este regalo maravilloso, y te pido yo en esta noche por aquellos que no te conocen, por aquellos que deben entender este regalo de salvación y que abran su corazón, que puedan recibirte en su corazón y entender que tú les estás llamando, que tú estás exhortándoles a ser agradecidos contigo, pero también a entender esta relación y este propósito de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos por este estudio de tu palabra. Bendícenos y ayúdanos en todas las áreas de nuestra vida. Donde hay enfermedad, Señor, regálanos salud. Donde hay escasez, regálanos de tu provisión. Donde hay disensión, regálanos de tu armonía, de tu compañía, de tu acompañamiento, Señor, en la solución de nuestras dificultades. Ayúdanos en todo momento. Te damos gracias por este tiempo y también por la oportunidad que nos das de llegar a distintos hogares a través de este medio. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermano, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos por la Proclamación del Evangelio, desde acá, de esta ciudad de San Juan, Zacatepeques. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Nos vemos en la próxima.